Dos hermanas israelíes han muerto y su madre está gravemente herida tras el tiroteo que ha sufrido su coche en una carretera de Cisjordania. La policía israelí lo ha calificado de atentado terrorista, que es el término que utilizan para referirse a ataques cometidos por palestinos. Y esto añade todavía más tensión, si cabe, en la zona, en pleno cruce de ataques entre el ejército israelí y las milicias palestinas en Líbano y Gaza desde el asalto el pasado miércoles a la mezquita de Al-Aqsa. La ONU ya ha expresado su preocupación por unas hostilidades, usó Zuviria, que no se recordaban en años. Sí, aquí la verdad es que la alerta es máxima. Ese ataque al que acabáis de hacer alusión se produce tan solo unas horas después de ese intercambio, ese lanzamiento de misiles, ese lanzamiento cruzado de misiles y cohetes entre Israel y las milicias palestinas de Gaza y del sur del Líbano. Los delegados de seguridad de Palestina e Israel se habían reunido antes del Ramadán, hasta en 2 ocasiones, para tratar de rebajar el nivel de violencia. Se habían comprometido a cesar medidas unilaterales y es verdad que el Ramadán comenzó con cierta calma, pero estos enfrentamientos que se han registrado en los últimos días en la explanada de las mezquitas ha hecho elevar ese nivel de tensión y han sido el origen de ese ataque ayer desde el sur del Líbano, el mayor que se recuerda desde el año 2006. Es el cráter que ha provocado cerca del campo de refugiados de Rasidilla, en el sur del Líbano, uno de los misiles lanzados por Israel. Otro ha caído sobre esta vivienda de la localidad de Khalili. Estaba durmiendo y de repente sentí el impacto. El techo se cayó y también ha quedado dañado nuestro huerto. Los bombardeos también han sobresaltado de madrugada a los residentes de la Franja de Gaza. Allí el ejército israelí ha atacado 2 túneles y 2 instalaciones de producción de armas de Hamás. Varios de los proyectiles impactaron cerca de viviendas. Escuchamos 4 grandes explosiones, cargué a mi hija y empezamos a correr de un lado para otro. Son los daños que ha provocado la respuesta del ejército israelí a la treintena de cohetes lanzados desde el Líbano al norte de Israel ayer a plena luz del día. Varias viviendas resultaron dañadas y una persona herida. En este intercambio de fuego cruzado, milicias gazatíes han lanzado de madrugada 40 cohetes desde la Franja de Gaza. 8 han sido interceptados por el sistema antimisiles. El Gabinete de Seguridad israelí, reunido de urgencia, descarta al grupo chií Hezbolá y atribuye los ataques a milicias palestinas. Israel y el Líbano afirman que no quieren iniciar una guerra, pero Netanyahu advierte: nuestros enemigos pagarán un precio por cualquier agresión. Y el gobierno libanés presentará una queja en el Consejo de Seguridad de la ONU. En el lugar de origen de la escalada de esta violencia, en la ciudad antigua de Jerusalén, por tercera noche consecutiva, se han registrado enfrentamientos en las inmediaciones de la explanada de las mezquitas. El ejército de Israel lanzó el viernes de madrugada ataques en Líbano y la Franja de Gaza, en respuesta a los cohetes que fueron lanzados desde ambos territorios. El jueves, en el día de la Pascua judía, una treintena de cohetes fueron disparados contra Israel desde el Líbano, en la frontera entre estos dos países, técnicamente en guerra tras varios conflictos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya había alertado de una firme reacción ante los lanzamientos de misiles desde esos territorios. Dejé muy claro que nuestro enemigo no debería ponernos a prueba. La lucha interna en Israel no nos impedirá responder en todas partes y en todo momento que sea necesario. Estamos todos, sin excepción, unidos y preparados para esto. No tenemos ningún interés en cambiar el statu quo en el monte del templo. Hacemos un llamado a restaurar la calma y actuaremos contra los extremistas que recurren a la violencia y en cuanto a la agresión contra nosotros desde diferentes frentes. Golpearemos a nuestro enemigo y pagará un precio por cada acto de agresión. Nuestro enemigo descubrirá una vez más que en momentos de prueba, los ciudadanos de Israel se mantienen unidos y apoyan las acciones del ejército y las fuerzas de seguridad para proteger a nuestro país y a nuestros ciudadanos. Las Fuerzas Armadas israelíes indicaron que bombardearon 2 túneles y 2 lugares de producción de armamento del movimiento armado palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza, en respuesta a las vulneraciones de seguridad del grupo durante los últimos días. Hamás advirtió que Israel era responsable de esta agresión y sus consecuencias, y pidió a los grupos palestinos unirse contra la ocupación.
El movimiento armado libanés Hezbollah, respaldado por Irán, había dicho el jueves que iba a respaldar todas las medidas que los grupos tomaran contra Israel. En Líbano, el primer ministro Nayib Makati condenó el ataque contra Israel y negó cualquier escalada desde su territorio. La Fuerza Interina de Naciones Unidas habló con autoridades tanto de Israel como de Líbano y ambos lados dijeron que no quieren la guerra. Los episodios se producen después del violento desalojo de la policía israelí de fieles palestinos de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, que dejó 350 detenidos según la policía y 37 heridos según la Media Luna Roja. La situación sacudió el conflicto palestino-israelí, coincidiendo con las fiestas del Ramadán musulmán y la Pascua judía. طبعا ضلونا جوا كل الشباب جوا ميتين ولا حدا تستاهل فيهم. الله اكبر عليكم شو تستنوا؟ ما خلوش فين يدخلوا يضربوا الا جوا المسجد القبلي كلها تتكسر. الله اكبر عليكم على همتكم. بعد المحراب دي هناك كانت يعني الغاز القنابل الصوتية يعني شيء فوق ما تتصور. قاعدين بنصلي وبنسوي وبنكره. انا قاعد والله على الكرسي بكره محني مش بضربوا قاعدين كنابل. والله بعد فتره جتكم بيان على صدري وين بصدري وين. يلا يا حجي هجي. اهدنا الصراط المستقيم